encontrar la razón por la cual estamos siguiendo este curso, ¿verdad? Es en el capítulo 4 donde dice, desde el verso 1 y el 2, especialmente en el 1, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. O sea que allí el apóstol Pablo utiliza una expresión que se llama administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que hay algo que se llama los misterios de Dios que debe ser administrado al pueblo del Señor y a todo el mundo a través del pueblo del Señor. Pero primeramente nosotros debemos recibir, para poder nosotros administrar, recibir la administración de los misterios de Dios. Entonces luego hicimos un catálogo basado en los distintos pasajes de la Biblia donde se nos identifican cuáles son esos misterios de Dios. Entonces vimos la panorámica de esos misterios según los versículos, pero sin entrar en el examen de cada uno de esos misterios. Solamente lo que hicimos fue como una especie de índice, un catálogo. El misterio de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la economía divina, el misterio de Cristo, el misterio del matrimonio de Cristo con la iglesia, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia, el misterio de los candeleros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que la Biblia llama el misterio de tal, el misterio de cual, el misterio de tal otra cosa, hicimos el catálogo. Y luego entonces sí empezamos a entrar en cada uno de ellos. Y vimos que hay una secuencia lógica, que hay que empezar siempre por Dios mismo. Por Dios, su ser, todavía sin tener nada que ver con la creación ni con sus planes. Porque ciertamente Dios ha revelado la verdad acerca de la creación y de sus planes, pero fundamentalmente la verdad acerca de sí mismo. Entonces el primer misterio que empezamos a considerar en la palabra fue el misterio de Dios, de lo que habla la Biblia ahí, con esa expresión, el misterio de Dios. Y empezamos a ver eso, y luego cuando vimos lo relativo al ser de Dios, a la esencia divina, a la naturaleza divina, a sus hipóstasis, a sus personas, entonces, de sus atributos, etcétera, pasamos al misterio de la voluntad de Dios. Después de ver el ser de Dios, entonces nos concentramos en el Dios, o sea, los objetivos, la voluntad de Dios, porque Dios ha revelado no solo quién es Él, sino también qué quiere Él. Y ahí empezamos a ver lo relativo al beneplácito de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al designio de su voluntad, a su preconocimiento o presciencia, todo lo relativo a su elección, lo relativo al ordenamiento de las cosas, a su mano providente, etc., a la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquello que aconteció en Dios en relación con la creación, pero antes de la fundación del mundo. Luego entonces tenemos que entrar en lo que la Biblia llama el misterio de la economía divina, y también vimos que hay algo que para Dios es muy importante, que es todo el programa, tanto que se desarrolla por etapas para cumplir el propósito de Dios, y ese programa de Dios para alcanzar el cumplimiento de su propósito es lo que se llama la economía divina. Y entramos en todo lo relativo en qué es la economía divina. Amén, hermanos. Y lo último que llegamos fue al misterio de Dios Cristo, lo que en Colosenses capítulo 2, y entonces les ruego que miremos allí porque ahí fue donde llegamos y desde ahí tenemos que continuar. Esto pues a grandes rasgos, ¿verdad? Mirándolo hacia vuelo de paja. Entonces quedamos allí, en el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, como dice esta traducción. Si mis hermanos quieren mirarlo, Colosenses capítulo 2, alguien que quiera leernos, venga, ya que nuestra hermana está desde hoy con nosotros. Entonces, Colosenses capítulo 2, los primeros 4 versículos, si los quieres leer en voz alta y despacio. Puedes quedarte sentado. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Porque quiero que sepáis
cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Gracias, Betty. Entonces fijémonos que en este misterio mencionado aquí en Colosenses 2, especialmente en el verso 2, fue en el que quedamos la vez pasada y comenzamos a entrar en él. Aquí dice el apóstol Pablo que él lucha por la iglesia a fin de que a la iglesia sean consolados sus corazones, que sean unidos en amor, a fin de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, y habla de el misterio de Dios, Cristo. Aquí la traducción dice el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y explicaba la vez pasada que esa expresión, el Padre y de, es como una especie de paráfrasis que el traductor ha hecho del griego. En el griego las palabras exactas son el misterio de Dios, Cristo. El misterio de Dios, Cristo. Es decir, que Dios se revela, se da a conocer por medio de Cristo. Pero lógicamente que en el tiempo cuando Pablo escribió esto, todavía no se habían dado las herejías que tenemos que examinar del sabelianismo, del arrianismo y otras herejías posteriores. Entonces Pablo no tenía ningún prejuicio, digámosle, histórico respecto a esas herejías porque eran del futuro. Entonces él podía hablar de una manera sencilla el misterio de Dios Cristo. Pero como posteriormente, a partir ya del siglo II, comenzaron incluso en el primero a darse herejías cristológicas, es decir, acerca del Señor Jesús, entonces lógicamente que ya la historia de la iglesia es rica en el examen de todas esas pugnas que hubo, si Cristo era Dios, si no era Dios, si Dios era trino, si no era trino, si Cristo era Dios y hombre, o mitad Dios, mitad hombre, o hombre perfecto, Dios perfecto, o solo hombre o solo Dios, si su humanidad era verdadera o falsa, si su humanidad era completa o incompleta, es decir, un montón de controversias que duraron hasta prácticamente terminar el periodo patrístico. Ya las últimas discusiones del periodo patrístico son las que cierran estas discusiones que se llaman cristológicas, o acerca de quién es Cristo y de la persona de Cristo. Una vez culminado ese proceso, se entró de lleno ya en la Edad Media, ¿no? Y en la Edad Media ya se entró con todo el fundamento de lo que se logró en el periodo llamado patrístico, o de los llamados padres de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia entre el siglo I y alrededor del siglo VIII, más o menos. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Ahí se ven en el misterio de Dios, Cristo, varios aspectos. El de la divinidad de Cristo y el de la humanidad de Cristo. El misterio de Dios, Cristo, tiene que ver primeramente con Él, con su persona. ¿Quién es su persona? Fíjese que en el verso 3 dice que en ese misterio de Dios el Padre de Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea que no es cualquier cosa. Todo lo que la iglesia puede llegar a ser, todo lo que se realizará en el plan de Dios, tiene su culminación, vamos a decirlo así, su logro en la persona de Cristo. Es decir, para que la iglesia pueda tener algún logro, ese logro tuvo que darse primeramente en Cristo. Para que el resto de la creación pueda tener un logro, ese logro tiene que darse primero en la iglesia. Pero para que se dé la iglesia se tiene que dar en Cristo. Es decir, Cristo asumió la condición de criatura. Por eso Él se le llama el primogénito de la creación, sin haber sido creado. Pero Él tomó también una condición de criatura. Él se hizo hombre. Y como el ser humano es la cabeza de la creación, entonces la creación misma está siendo redimida en la persona de Cristo. Por eso leemos en el mismo Colosenses, pero en el capítulo 1, si ustedes quieren leerlo conmigo desde el versículo 15 en adelante,
Le voy a rogar de nuevo a Betty el favor. Colosenses capítulo 1 desde el 15, vamos a llegar más o menos hasta el 22 o 23, ahí donde termina ese pasaje, para ver la relación de Cristo con la creación. La relación de Cristo con la creación. Colosenses 1, versículos 15 al 24. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Note, en primer lugar, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que las cosas subsisten en Cristo en su aspecto de divinidad, porque Él es la imagen del Dios invisible, o sea, la expresión de Dios. Seguimos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vea eso, todas las cosas en Él subsisten. Como todo fue creado en Él, entonces todo en Él subsiste. La relación de Cristo con la creación. Cristo como creador y Cristo como sustentador de la creación. Seguimos la lectura. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Fíjese esa frase. Por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Fíjese eso. Fíjese hasta dónde alcanza esa reconciliación. Haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Cuando dice a vosotros también, quiere decir que no solamente sois vosotros, sino que primeramente antes de los gentiles habían estado los judíos, pero la creación misma había caído. Entonces la reconciliación de la creación con Dios se da en Cristo. O sea que Cristo está tomando el lugar de la creación. Por eso la Biblia dice en otros pasajes, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No solamente nosotros los seres humanos somos redimidos, sino la creación. Cuando dice en Romanos capítulo 8, terminemos de leer aquí este pasaje hasta donde nos dijo Betty, hasta el 24, y pasamos a Romanos 8. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual topamos y es conmigo. Amén. Lleguemos a eso. Entonces, hemos visto aquí unos pasajes que la creación se sostiene en el Señor y que también en el Señor Dios reconcilia consigo mismo todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y también nosotros, es decir, los que éramos gentiles y que llegamos a conocer al Señor, como por ejemplo los colosenses, también nosotros somos reconciliados habiendo sido enemigos. Pero lo que quiero mirar es el alcance de esa reconciliación hecha en Cristo, que tiene que ver con algo más que solamente los seres humanos. Entonces vamos a Romanos capítulo 8, y vamos a leer más o menos desde el versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 8, desde el 18 hasta donde termina ese pasaje, donde aparece el nuevo titulito. Romanos capítulo 8, versículo 18, 20.
cielo. Sí, ahora quiero llamar la atención especialmente a algunos hermanos, no voy a mencionar nombres propios, que están haciendo algunas lecturas para que capten aquí que no solamente la redención abarca el espíritu y que la culminación no solamente será relacionada al espíritu, sino al hombre íntegro y a la creación íntegra, y la creación íntegra será libertada de la esclavitud que lo dice y tendrá una existencia que será el medio en el cual estarán vivas las personas redimidas. Entonces quiero mostrar que la culminación en esa nueva Jerusalén no se termina solamente con la parte espiritual del hombre, sino que es una culminación de toda la creación íntegra como medio para el hombre íntegro redimido allí en el final. Entonces vamos a leer eso. Esto pues lo entenderá mejor quienes están haciendo algunas lecturas y si no pues queda para el futuro. Puede ser que suene misterioso a algunos, pero en el futuro les quedará claro. Mientras tanto leamos desde el 11, capítulo 8, desde el verso 18 en adelante. Vamos a leer este pasaje, es clave para eso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces fíjense, él está hablando ahora, perdón Betty que te interrumpa a cada ratito, ¿no? La gloria venidera. Entonces, él está hablando de la gloria venidera, aquella gloria plena de Dios que será manifiesta al final. Cuando vemos la nueva Jerusalén como capital del universo, dice que tenía la gloria de Dios. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando de la gloria venidera. Vamos a ver los elementos que se incluyen en esta gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación. Oiga, anhelo ardiente de la creación. El aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces fíjese que hay algo que es las primicias para la creación, y es la manifestación de los hijos de Dios. Pero note que esa manifestación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios llegan a la máxima posición que Dios tenía predestinada para ellos, aún el trabajo de Dios continúa más allá de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios, o de la gloria de Dios en sus hijos, como dice por ejemplo en la epístola de Juan, primera, capítulo 3, donde dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces esa manifestación de los hijos de Dios es cuando seremos semejantes a Él. Y en Colosenses también dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. Esto es lo que se llama la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos transformados a nuestros cuerpos, resucitados y glorificados a la semejanza del Señor Jesús, que ha sido glorificado íntegramente. La resurrección del Señor no fue solo espiritual. Él resucitó espíritu, alma y cuerpo. Y su cuerpo, aquel mismo que fue crucificado, fue el mismo que apareció resucitado. Inclusive quiso Dios, en el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo, conservar las cicatrices. Quiso Dios hacerlo, de tal manera que se le apareció a Tomás y le dijo, mira Tomás, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24. Tomás le dijo también según San Juan, ven acá y pon tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado. O sea que no era solamente espíritu, sino que habló de carne y huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea que en su glorificación íntegra, Él no era solamente espíritu, Él era un cuerpo con carne y huesos. Claro, un cuerpo espiritual, un cuerpo en que prevalecía la vida del espíritu, pero cuerpo al fin de cuentas. Se le llama cuerpo de la gloria suya. En Filipenses dice que, y leámoslo, se lo puedo decir de memoria, pero prefiero que ustedes lo lean con sus ojos. Filipenses capítulo 3, desde el verso, los últimos versos del pasaje, más o menos 22 y 23. Filipenses capítulo 3. Y luego seguimos en Romanos, así que no perdamos de vista Romanos. ¿Alguien que lo quiera leer?
en voz alta para que quede grabado. Si lo lees, Richard. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Entonces fíjese esa expresión, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que fíjese que aquí esta obra de redención del ser humano no es solamente del espíritu del hombre, sino que es del hombre completo. El espíritu de Dios vivifica el espíritu del hombre y también el alma del hombre y también el cuerpo del hombre a la semejanza y con la glorificación del cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo glorificado de Jesucristo? Aquel que obtuvo en la resurrección, que es el mismo en que Él fue crucificado y que conservó por voluntad de Dios las cicatrices como una identidad. Y por eso es que en la profecía, cuando se habla de Él, dice, y mirarán a aquel que fue traspasado. O sea que Él inclusive conservó las cicatrices del costado y de las manos. Y cuando apareció, dijo, un espíritu, aunque Él resucitó con cuerpo espiritual, no quiere decir que sea solo espíritu, sino que apareció y dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Él resucitó integralmente. Hay que confesar a Cristo en carne integralmente. Siempre que uno se olvida de ese pedacito de la carne, está rozando el espíritu de anticristo. Es una cuestión sumamente delicada. Si nosotros vemos el énfasis de aquellos valores que fueron directos contactos de los apóstoles en el siglo I y en el siglo II, vemos que el énfasis de ellos era precisamente ese, el de la carne de Cristo resucitado. Porque el gnosticismo lo que tenía era el aborrecimiento de la carne. Para ellos el espíritu era lo principal y la carne había que desecharla. Sin embargo, tanto Juan como los discípulos del apóstol Juan, como Ignacio de Antioquía, como Papías, como Ireneo, después que no fue discípulo directo sino de Policarpo, que sí fue directo de Juan, ellos enseñan claramente esa tradición apostólica de la importancia que para Dios tiene la carne del hombre, la creación íntegra. Dios cuando creó toda la creación y lo que Él redime es toda la creación. Claro que el diablo y los rebeldes son juzgados eternamente porque no aceptaron la redención, pero la redención abarca no solamente al hombre, sino al resto de la creación, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí vemos que nuestro cuerpo es redimido para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, el cuerpo de glorificación con que Él apareció, con carne y hueso, con las mismas cicatrices que Él tuvo antes. Ahora pasemos entonces a la continuación de Romanos 8, porque dice que habla de la gloria venidera. Entonces, si seguimos leyendo, volvemos a leer ese último verso que leímos y seguimos. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fíjense lo que viene. La creación fue sujetada a vanidad. Sigue, por favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Fíjese esa expresión, que la creación por una parte está sujeta a vanidad, pero porque también está sujeta a esperanza, puesto que el hombre es la cabeza de la creación. Cuando el hombre cayó, entonces Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, ese fue el momento cuando la creación, aparte del hombre, fue sujetada a vanidad. Es decir, empezó a perder sentido. Ya no tenía el sentido y el nivel que tenía en un principio, sino que fue sujetada a vanidad. Pero a la vez que fue sujetada a vanidad, dice que la creación fue sujetada a esperanza. O sea que no hay esperanza solamente para los seres humanos redimidos, sino para el resto de la creación, aparte del hombre.
La creación espera la manifestación de los hijos de Dios porque también ella, es decir, aparte de los hijos de Dios, ella, la creación que nosotros vemos, la tierra, los árboles, las plantas, los animales, etc., fue sujetada, además de vanidad, que es la corrupción que opera ahora en ella por causa del pecado del hombre, ahora también está sujetada a esperanza. Y ahora sigamos. ¿Cuál es esa esperanza del resto de la creación aparte de los hijos de Dios? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de Dios. También, aleluya, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, fíjese cuál es la esperanza de la creación: ser libertada de corrupción. O sea que la creación, cuando fue creada en un principio, no estaba en corrupción. ¿Cuándo entró en corrupción la creación? Cuando el hombre pecó y la vendió, la creación también fue sujetada a vanidad y entró en corrupción. Pero así como el hombre va a ser libertado íntegramente de la corrupción, no solo su espíritu, sino su alma y su cuerpo. Y puesto que el cuerpo del hombre tiene un medio asignado por Dios para él, también ese medio, que es la creación, será también libertado de la esclavitud de corrupción, y tendremos todo, lo espiritual y aún lo material, íntegramente libertado de la corrupción, como era en el principio antes de la caída y como volverá a ser por causa de la esperanza. Y esa esperanza es la libertad de la corrupción, pero primero tienen que ser libertados los hijos de Dios. Entonces veamos ese orden en 1 Corintios capítulo 15. Y después volvemos a Romanos, porque no hemos terminado el pasaje. Pero volvemos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer más o menos desde el verso 20. Y unos 3 o 4 versos en adelante. 1 Corintios. Quien lo haya encontrado lo lee en voz alta para que nos quede en la grabación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, fíjese, ese es el comienzo de la nueva creación, que obviamente empieza con Cristo, sigue con nosotros, pero continúa con el resto de la creación. No termina en nosotros. Cristo es la primera etapa. Amén. Luego la iglesia es la segunda etapa. Pero el resto de la creación, que es el medio que Dios puso para el ser humano, es la última etapa. Entonces hay que tener todas las 3 etapas completas. Entonces, por favor, sigue leyendo lo que dice ahí. En voz alta. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Que durmieron. O sea, primicias quiere decir el anticipo. No solamente va a ser el único de los que fueron afectados por la muerte, sino el primero de los que fue afectado por la muerte, pero que ha resucitado. Entonces ahora, por ser el primogénito de entre los muertos, es las primicias. Pero si se habla de primicias, quiere decir que hay todavía una cosecha que viene detrás de las primicias. Entonces, ¿qué dice? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque hay uno de los que hacemos. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Saben qué más? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces fíjense que hay un orden de la vivificación. Cada uno en su debido orden. ¿Y cuál es ese orden? Ahí continúa. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, esa es la segunda parte, esa es la manifestación de los hijos de Dios. Los que son de Cristo son vivificados en su venida. ¿Qué quiere decir ser vivificados? Pues recibir la vida allí donde había estado la muerte. Y la muerte entró en el mundo por un hombre, por Adán.
no es solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y por causa del pecado del hombre, la tierra también nos maldecía. Maldita será la tierra por tu causa. Pero después no habrá más maldición, pero sí habrá tierra nueva, y cielo nuevo, y nueva Jerusalén, completo, íntegro, con toda la creación. Nada de lo que Dios quiso que existiera cuando creó desaparecerá. Solamente aquello que fue malo, que fue introducido como mal, eso será quitado. Eso será, como decir, la maldición, ya no habrá más. Pero lo demás será redimido. No habrá más, eso sí, no habrá más. Pero lo que quiero ver es el aspecto de la creación. ¿Amén? Porque es que algunas veces, amados, nosotros, claro, como lo más noble y lo más importante es el espíritu, nosotros nos espiritualizamos tanto que nos olvidamos que Dios tiene una creación con espíritu, con alma, con cuerpo, con una tierra, con un cielo, amén, con elementos materiales. No solo espiritual. Claro está que hay una sincronía entre la realidad espiritual interior y su manifestación exterior, pero no habla solo de espiritual interior, sino sincronizado perfectamente, expresando esa realidad espiritual interior, también la realidad exterior redimida en su máxima perfección y sentido. Amén. Entonces, continuemos con la lectura de ese pasaje. Y vuelves a leer el último verso. Versículo 24. Luego en fin, cuando entregue el reino. Luego en fin, es decir, Cristo las primicias, una cosa. Luego, segundo, etapa, los que son de Cristo en su venida, esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y tercero, luego, el fin. Fíjense que con la manifestación de los hijos de Dios, con la venida de Cristo, nuestra transformación y resurrección, todavía no se termina todo. Porque la creación misma, como estamos leyendo en Romanos, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que es esa segunda etapa. Pero luego, la tercera etapa, ella misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Amén. Entonces, eso es importante. Entonces, seguimos. Luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Amén, hasta ahí. Entonces fíjense que culmina con Dios siendo todo en todos. Dios plenamente expresado a través de todo, pero la cabeza es su Hijo Cristo. Entonces fíjense esa parte. Luego que todas las cosas le estén sujetas, el Hijo se sujetará al Padre, que le sujetó al todo. Entonces fíjense la misión del Hijo. La misión del Hijo es someter al Padre todas las cosas. Todo lo que había sido afectado por el pecado, por la caída, incluso en la creación, tiene que ser recuperado para el Padre. Por eso leíamos en Colosenses que Él reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Quiere decir que ahora las cosas de la tierra no desaparecen, sino que son reconciliadas, son puestas otra vez en su lugar normal que tenían en el plan original de Dios, porque el plan original de Dios es con una creación integral, invisible y visible, espiritual y material, total, íntegra. Y el trabajo del Hijo es recuperar todas las cosas. Entonces ahora sí, volvamos a Romanos
capítulo 8 y 20, y por favor nos lees donde habíamos quedado en voz alta para la grabación. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Note, la creación gime a una, es decir, en concierto. Toda la creación está gimiendo en concierto. Y toda la creación está con dolores de parto hasta ahora. Fíjese esa expresión. Es decir, el parto es para dar a luz algo. ¿Ves? O sea que el estado de la creación ahora no es el final, sino que la Biblia nos enseña que la creación ahora está de parto. Pero ¿qué es lo que ha de parir? Entonces, seguimos leyendo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga eso, la redención de nuestro cuerpo, esperando la adopción. Hay algo que se llama adopción. ¿En qué consiste la adopción? En la redención del cuerpo. ¿Qué es redimir el cuerpo? Es recuperar el cuerpo para la posición destinada por Dios en un principio. Es recuperarlo y es devolverle toda su capacidad, toda su dignidad. No es que va a desaparecer el cuerpo y que no tendremos cuerpo y seremos solo un espíritu, sino que tendremos un cuerpo redimido con su medio propio, redimido también. ¿Amén, hermanos? Entonces, sigamos. Esperando, nosotros dice, también estamos gimiendo. Como la creación gime de parto, nosotros también. Y dice que estamos gimiendo porque tenemos las primicias del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu, pongan atención, amados, que el Espíritu no es el todo, sino las primicias. ¿Qué quiere decir que el Espíritu sea las primicias? Que lo primero que Dios nos da es el Espíritu. Claro que cuando estudiamos todo lo que es el Espíritu, todo lo que contiene el Espíritu, uno dice, no, pero es algo maravilloso, porque el Espíritu contiene todo lo que es del Padre, todo lo que es del Hijo, y todo lo que el Hijo consiguió en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. O sea que uno piensa que el Espíritu es realmente algo glorioso, y sí que lo es. Pero fíjese que aún ese Espíritu todo inclusivo, que es el que nos transmite y aplica todo lo que Cristo es y consiguió, es considerado apenas las primicias. ¿Por qué? Porque la herencia que continúa con el resto de la creación viene después de las primicias. O sea que ahora nosotros tenemos el Espíritu como primicia, pero también nuestro cuerpo será adoptado. Y cuando nosotros seamos manifestados en gloria, la creación también será redimida de la esclavitud de corrupción. Entonces, como hay un orden, por eso hay que hablar de primicias y del resto de la herencia. No terminan las cosas con las primicias, sino que las primicias indican que hay más, que hay una herencia adicional a las mismas primicias. ¿Cuáles son las primicias? El Espíritu es las primicias. Y si es tan grande el Espíritu y apenas es las primicias, quiere decir que hay una herencia posterior a las primicias, que las primicias son las arras o el adelanto. Entonces seguimos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que aquí no ve, hace esperarla. Entonces fíjese eso, que ahora andamos por fe y ahora tenemos ya las primicias del Espíritu, pero estamos en esperanza, es decir, que hay algo más que esto que ya tenemos, porque si no, no sería esperanza. Cuando uno ya lo está viendo, si ya es todo, si es el final, no hay más esperanza. Pero dice, no, esto no es todo. La esperanza es algo que no vemos, sino que con paciencia aguardamos, como sigue diciendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad, pues qué es lo que no conocemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escribe en el corazón está igual en la expresión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí, por eso ya más adelante entonces empieza a hablar de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, etcétera, y de pronto dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él? Fíjese esa expresión, también con el Hijo, todas las cosas. ¿Qué expresión? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con el Hijo? Es decir, nos dio al Hijo, pero también con el Hijo todas las cosas, porque existe una creación real que fue hecha en el Hijo, por el Hijo, para el Hijo, pero también a nosotros que somos el cuerpo del Hijo, nos fue dada una extensión, digámoslo, una herencia y un medio, que también está destinado a la libertad de corrupción, a la permanencia eterna y a glorificar a Dios juntamente con nosotros. Entonces es un aspecto que hay que considerar de la creación y de Cristo. Entonces esto era para mostrar la relación de Cristo con toda la creación. Amén. No solamente reducida al ser humano, sino al resto de la creación. Por eso se hace esa clara diferencia en Romanos. La creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios, porque también ella, fíjese esas frases, también ella será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, no solamente nosotros, sino algo más de la creación, aparte de nosotros, será libertada. Amén. Y todo eso nos será dado como herencia con el Hijo. Amén, hermano. Entonces necesitamos todos estos aspectos acerca de la obra del Señor con el Hijo. Entonces ahora sí, volvemos, por eso dice allí en Colosenses, por donde empezamos, capítulo 2, que en Cristo, en el misterio de Dios, Cristo, están escondidos todos, al de Dios, con cielo nuevo, con tierra nueva, con creación presente y libertad como medio para los redimidos, libertad de la esclavitud de corrupción. Todo eso se concluirá gracias a que primeramente se logró en Cristo. Es decir, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como pocos acá aferrarse y filipenses, sino que tomó forma de siervo. O sea que entró en la condición de la creación. O sea que el que era Dios asumió sobre su ser la creación, el ser de la creación. Y llegó a tener un cuerpo, un alma y un espíritu humanos. Además de ser divino, llegó a ser humano. Y como el hombre es la cabeza de la creación, quiere decir que la creación misma estaba siendo representada en él. Y él redimió la creación misma. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. En la tierra. Porque es que hay veces queremos ser tan espirituales que nos olvidamos de la tierra. Pero fíjese que Dios quería ir a la tierra. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué dijo? Que señoree ¿dónde? ¿Cuál era el plan? En la tierra. En la tierra, en los peces del mar, en las aves. Pues hermano, no sea tan materialista, tiene que ser más espiritual. ¿Por qué no dijo Dios señorear entre los ángeles, en los cielos, en el seno de Dios? Pero Dios dijo en la tierra. Juzgar la tierra. Y de ahí se cayó, y ahí se volverá. Claro, cumplido en algo plenamente de unidad espiritual con Dios. Dios plenamente manifestado en el hombre, pero en un hombre integral, como Dios lo quiso al principio, en una creación que es su medio, integral, redimido, todo, completo. Nada de eso faltará, sino lo que Dios dice que habrá, habrá. Lo que Dios dice que no habrá, no habrá. Él dijo que no habría mal, amén, no habrá mal. Dijo que no habría, por ejemplo, maldición, no habrá maldición, pero dijo que habrá cielo nuevo, que habrá tierra nueva, que habrá una nueva Jerusalén, que hay una relación directa de la nueva Jerusalén con la tierra, es decir, es una cosa integral, es algo espiritual, íntegro, completo, expresado también en algo exterior, visible. Dios quiere una creación invisible y una creación visible.
Amén. Tenemos una identidad de vida con el Señor y Él para mostrarse en nosotros, formarse en nosotros, pero también ese en nosotros es un hombre integral, con espíritu, alma y cuerpo redimidos, en un medio también integral. Amén, hermano. Y todo eso está en el plan final de Dios. Entonces, fijémonos ahora en Colosenses. Allí encontramos que todos esos tesoros de la sabiduría, es decir, lo que Dios conoce, lo que Dios quiere, lo que Dios ha planeado, las etapas para llegar a ese plan final de Dios, todo eso está escondido en el misterio de Dios Cristo. Lo que aquí dice el misterio de Dios, el Padre Ide, que no está en el griego, pero que está bien, porque es una paráfrasis hecha después de que han habido siglos de herejías. Entonces por eso se hizo la paráfrasis en la traducción, para que no se malentienda la expresión paulina en un sentido herético, sino en un sentido ortodoxo. Entonces por eso el traductor prefirió parafrasear y decir el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, el misterio de Dios, Cristo. Y ahí están escondidos todos los tesoros, tanto la divinidad como la humanidad y la creación. Todo eso está incluido allí. Misterio de Dios, Cristo. La vez pasada, o sea, la última vez cuando terminamos el año pasado, terminamos con una consideración que ya no va a ser necesario que la hagamos aquí, porque ya los hermanos la tienen en sus notas. Quien no la tiene la puede conseguir a través de los hermanos. Fue lo relativo a la divinidad de Cristo. Nos dedicamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la divinidad de Cristo, y mis hermanos en sus notas tienen una larga serie de pasajes donde se comprueba que la Biblia claramente por el Espíritu Santo declara que Cristo es Dios. Es Dios. Amén. Pero entonces, eso no es el todo de Cristo. Justamente Cristo también es hombre. Y es el otro aspecto del misterio de Dios, Cristo, que tenemos que ver. El aspecto de la humanidad de Cristo. Entonces, en inmediata sucesión tenemos los siguientes temas. La humanidad perfecta de Cristo, junto con la divinidad de Cristo. Ya vimos la divinidad de Cristo en clase pasada. Entonces tenemos que ver la humanidad de Cristo, la humanidad perfecta de Cristo. Por causa del tema de la divinidad y de la humanidad de Cristo, tenemos que considerar también las herejías cristológicas. ¿Cuáles han sido? ¿En qué consisten esas herejías cristológicas? Es decir, las enseñanzas de espíritus de error acerca de Cristo. Porque ya como hemos estudiado antes, lo que distingue el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo es su confesión acerca de Cristo. San Juan, primera epístola, capítulo 4 dice: en esto conocemos el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, fíjese que trata de ser muy espiritual y quiere hacer a un lado la carne de Cristo, ese es el espíritu del anticristo, el que no confiesa ese aspecto. Ese es el espíritu del anticristo. Fíjese, hermano, yo he estudiado la secuencia del desarrollo de algunos falsos cristos. Y todos llegaron a ser falsos cristos, ¿saben por qué? Por menospreciar el aspecto material, corporal de Cristo, la carne de Cristo. Ellos llegaron a aceptar un Cristo muy precioso, muy espiritual, pero a través de fulano, a través de mengano, a través de sutano, pero no el verbo encarnado en la persona divina y humana, íntegramente humana, con cuerpo humano, de Jesús de Nazaret. Entonces se aceptó solamente un Cristo neumático espiritual. Parece que el Señor se hubiera hecho solo espíritu y no entraron en el otro aspecto, que Él también resucitó corporalmente. Entonces ahí hay un cuidado que tener. Ciertamente en 1 Corintios dice que Cristo llegó a ser espíritu vivificante, pero allí no dice que dejó de ser cuerpo. ¿Ve? Él no dejó de ser cuerpo, sino que resucitado, dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él resucitó en carne, con las cicatrices que recibió en su carne, con esa misma carne cicatrizada, pero glorificada en un estado espiritual, pero carne y huesos.
Con esa Él resucitó. Y nosotros también resucitaremos con esta misma carne, pero glorificada. Entonces fíjense que al descuidarse ese aspecto, por querer ser muy espirituales, tomamos que Él solamente es espíritu, y que ahora como espíritu se mete en la iglesia, pero es como si hubiera desaparecido esa persona humana, íntegramente humana en carne, que es Jesucristo. Como si Él no viniera en carne. Ahí se ha rozado un espíritu de anticristo. Cuando desaparece la carne de Cristo, se ha rozado un espíritu de anticristo. Porque entonces ese espíritu ahora, ¿dónde va a aparecer? Entonces cualquier gran hombre puede decir, bueno, es que el espíritu de Él mora en mí y ahora Él viene a través de mí. Eso fue lo que pasó con William Marion Branham. Eso es lo que pasa con William Soto Santiago. Eso es lo que pasa con Julio Alvarado en Bolivia, con Lauri en la India, con Abdul Wahab de Bahá'u'lláh de la fe Bahá'í. Es eso. Ellos confiesan un Cristo solamente neumático, un Cristo solo espiritual, que necesita de otros cuerpos humanos para poder volver, para poder venir, para volver a aparecer, porque se les difuminó, se les desapareció el cuerpo glorioso con carne y hueso, resucitado y con cicatrices del Señor Jesús. ¿Se les difuminó? ¿El hermano lo delicado que es esto? Por eso es que cuando el Señor ascendió, Él, el mismo que tocó Tomás, el mismo que comió miel, pescado con ellos, y que lo tocaron y lo palparon y comieron, para que no pensaran que era solo un espíritu, ese fue el que ascendió a la vista de todos. Y cuando la nube lo cubrió, entonces aquellos ángeles le dijeron, este mismo Jesús, no un espíritu de un Cristo neumático a través de cualquier otro hombre o grupo de hombres, incluso de la iglesia, sino ese mismo Jesús integral, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y así como Él es el precursor de la resurrección, así como Él nosotros y en Él seremos manifestados con Él en gloria. Y luego la creación también será libertada de la esclavitud de corrupción. Pues esto hay que tenerlo muy claro. Evitar confusiones por espiritualizar mucho las cosas y caemos en negar que Cristo es venido en carne y ahí tocamos el espíritu de anticristo. Por eso dice San Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu de anticristo que vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces fíjese que se necesita ver, además de la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Y una humanidad de Cristo permanente, no solo transitoria. No una humanidad que terminó con la resurrección y que ahora solo es un espíritu, un Cristo solamente neumático, como si no tuviera humanidad corporal. Él tiene cuerpo. El que está a la diestra del Padre es Jesucristo hombre, no solo espíritu, no solo alma, sino espíritu, alma y cuerpo. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Y por eso cuando viene en gloria mirarán al que traspasaron. Quiere decir que aún aquel cuerpo que fue traspasado, porque no fue el espíritu el que fue traspasado, no fue el alma la que fue traspasada en ese sentido, fue su cuerpo, fue su carne la que fue traspasada. Ese es el Cristo traspasado, el que viene en gloria. El mismo Jesús que fue tomado de entre ellos, ese mismo Jesús vendrá, ese mismo. Esto la iglesia lo tiene que tener muy claro, tiene que estar en esto muy firme, porque si no, cualquier espiritualización lo va llevando hacia espíritu anticristo. Sigue todo el proceso de Soto Santiago. ¿Cómo comenzó lo de Soto Santiago? Con los errores de Branham. William Marion Branham empezó negando la Trinidad, luego negando en la resurrección ya apareció algo, un Cristo medio como que se difuminó el cuerpo y quedó solamente espíritu, como continuación del unitarismo o de disolver la Trinidad. Entonces se pasó a un espiritualismo, lo mismo que hicieron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Cristo, ellos dicen que Él es solamente espíritu vivificante, miran ese versículo pero no miran el resto que lo acompaña. Entonces se les difuminó un Cristo íntegro,
y corporal en carne, que es venido en carne, y solamente tiene un Cristo espiritual. Entonces dice que en 1914 ya vino Cristo, que cuando vino la Primera Guerra Mundial fue la manifestación espiritual de Cristo, porque es que Él no resucitó en cuerpo, sino solo en espíritu. Entonces, y así, los falsos Cristos que hay hoy, dicen que Cristo viene en espíritu. Branham decía que a través de Él se cumplía la primera parte de la segunda venida de Cristo. William Soto Santiago decía que el resto que no se había cumplido en Branham se cumplía en Él. Y lo mismo fueron diciendo otros, por causa de que se les difuminó el Cristo de la carne, venido en carne. Entonces ahora puede espiritualizarse y cualquier cosa así, pierde la identidad. Entonces, amados, Dios quiso que el Verbo se hiciera carne, y en esa misma carne en que fue crucificado, en esa misma resucitó, conservando como identidad las cicatrices, como que fue traspasado, y como el traspasado vendrá, y es como si fuera un título del Cristo glorioso. Mirarán a aquel que fue traspasado y le dirán: ¿de dónde tienes estas heridas? Y contestará: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Eso está profetizado así en Zacarías, ¿no? ¿De dónde tienes estas heridas? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y por esas heridas es que lo conocerán. Y lo que preguntarán los judíos que esperaban al Mesías es: ¿por qué tiene heridas? ¿De dónde tienes estas heridas? Entonces contestará: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Serán esas heridas su identidad. Serán esas heridas las que mostrarán que el Mesías en su segunda venida es el mismo de su primera venida. Amén, amados. Necesitamos examinar el aspecto de la humanidad de Cristo y de las herejías cristológicas. Hay algunas que son las mayores, como son el arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, y el sabelianismo, que niega la distinción de personas en la Trinidad. Esas son las dos principales herejías cristológicas. Pero hay otras. El apolinarismo, que niega, se le llama apolinarismo porque quien sostuvo esa herejía se llamaba Apolinar de la Odisea. Era un hombre, un cristiano, un líder cristiano que vivió en la ciudad de la Odisea, con la iglesia en la Odisea, pero que luego enseñó equivocadamente acerca de la humanidad de Cristo. Él enseñó que Cristo era solamente un cuerpo y que el alma de ese cuerpo era el Logos. O sea que el Cristo que enseñaba Apolinar, por eso la herejía del apolinarismo, no era ni verdaderamente hombre ni verdaderamente Dios. No era completamente hombre porque solo tenía cuerpo humano, pero el alma humana era el Verbo. Entonces realmente estaba confesando un hombre incompleto. El Cristo humano que enseñaba Apolinar no era realmente humano, era medio humano, pero realmente el Logos era divino. Entonces, ¿cuál es esa relación de la divinidad con la humanidad? Esto se tiene que ver aquí, en esto que se llama el misterio de Dios, Cristo, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Este misterio está relacionado con el siguiente en el catálogo, que aparece en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que se llama el misterio de la piedad, que se fue manifestado en carne, ¿no? Justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ese es el misterio de la piedad. O sea, que el misterio de Dios, Cristo, está relacionado con el misterio de la piedad, pero tienen una pequeña diferencia, y es primero el misterio de Dios, Cristo, y entonces el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios en Cristo, pero el misterio de Dios Cristo, en él prima principalmente la identidad de la persona de Jesucristo. Y en el misterio de la piedad se enfatiza la obra de Cristo. Los dos están relacionados a Cristo. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo es Dios siendo conocido en Cristo. Y el misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiere decir que tiene algo que ver también con su obra. Entonces, esos dos tienen que ser centrales. ¿Quién es Cristo?
y qué hizo Cristo o cómo Cristo nos redimió. Y esto está relacionado entonces con el siguiente misterio, que es el que aparece llamado el misterio del Evangelio. Recuerdan que en Efesios se nos habla del misterio del Evangelio, y en 1 Corintios se nos muestra que el Evangelio está centrado en la persona de Cristo, en su muerte en la cruz, sepultura y resurrección. Entonces estos misterios, el misterio de Dios Cristo, el misterio de la piedad y el misterio del Evangelio están íntimamente relacionados. Primero se ve su persona divina y también humana, su divinidad y su humanidad perfectas cada una en su relación. Entonces se ve su obra, su vivir humano, amén, su muerte, su resurrección, su ascensión y también lo que consiguió con su muerte, lo que consiguió con su resurrección. Es decir, su persona, su obra y su logro. Ahí está el misterio de Dios, el Padre de Cristo, el misterio de la piedad y el misterio del Evangelio. Cada uno de estos tenemos que examinarlo detenidamente. Ahora, por el momento, estamos en el misterio de Dios Cristo, pero obviamente que es el inicio del misterio de la piedad. Amén. Y que es también del Evangelio, porque el Evangelio es acerca del Hijo de Dios, descendiente del linaje de David según la carne, pero declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. El Evangelio es acerca del Hijo. Entonces ahí vemos la relación del misterio del Evangelio, el misterio de la piedad y el misterio de Dios Cristo. Amén, hermano. La divinidad, la humanidad. Las herejías cristológicas son aquellas que, como veíamos, presentan un Cristo diferente. Estamos diciendo que el Espíritu de Dios se distingue del Espíritu del Anticristo en su confesión acerca de Cristo. O sea, que el Espíritu del Anticristo trata de presentar un Cristo o que no es Dios, o que no es hombre, o que es apenas medio Dios y medio hombre, pero que no es perfectamente Dios. Entonces, esas herejías hay que considerarlas en este contenido de este misterio, el misterio de Dios Cristo. ¿Para qué? Para comparar la verdad revelada en la Biblia con las herejías. Amén, hermano. Entonces, yo les ruego que tengamos un pequeño descanso y luego pasamos a identificar esas principales herejías. De los hermanos a algún día. Y es bueno que lo tengamos presente desde ahora. Algunas veces se presentan falsos dilemas. ¿Qué es un falso dilema? ¿Qué es un dilema? No saber si sí o si no. Es como si hubiera dos caminos opuestos. O es este o es el otro. O hay que tomar este camino y rechazar este, o hay que tomar este y rechazar el otro. Eso es un dilema legítimo. Pero ¿cuándo es que hay un falso dilema? Un falso dilema es cuando se pretende poner como opuestas cosas que no son opuestas, sino que son complementarias. Es decir, cuando se dice o esto o lo otro, pero hay veces se puede tener esto íntegramente y lo otro íntegramente, porque lo uno y lo otro no son opuestos, sino que son complementarios. Cuando cosas que son complementarias se quieren presentar como opuestas, entonces es que surgen los falsos dilemas. En este aspecto de la culminación del plan de Dios, de la Nueva Jerusalén, de la divinidad y la humanidad de Cristo, de la inspiración de la Biblia, etc., surgen estos aparentes falsos dilemas. Hay veces se puede decir, o es espiritual o es literal. Incluso se enuncia el falso dilema con un versus, espiritual versus literal, literal versus espiritual, divinidad versus humanidad, humanidad versus divinidad. La Biblia es escrita, inspirada por Dios, o es escrita por hombres, como si fueran dos cosas contrarias que no lo son. No lo son. Tú puedes aceptar toda la realidad de la espiritualidad de un tema,
Y sin embargo, no necesariamente desechar la literalidad, porque lo espiritual no es contrario a lo literal, sino que lo espiritual se puede expresar también a través de lo literal. El ejemplo de un símbolo. Ahí ves, por ejemplo, en la cena del Señor, puede caer en el falso dilema. Bueno, ¿es un símbolo o está la presencia real? Entonces algunos dicen, y crean el falso dilema. Bueno, es solamente símbolo y no está la presencia real. Otro dice, no, está la presencia real y no es un símbolo. Entonces se caen en los polos opuestos que han caído ciertos sectores del protestantismo, especialmente la línea de Zwinglio y de los anabaptistas, que es la línea de que es solamente un símbolo, o la línea de la transubstanciación en cuanto a la cena del Señor del catolicismo. Uno presenta la presencia real negando el símbolo y hablando ya incluso además de presencia real en transubstanciación, que es cambio de la sustancia en los elementos del pan y del vino, y otro dice que es solamente un símbolo. Pero realmente cuando se ven las cosas, nosotros vemos que nosotros participamos no solo del símbolo, sino de el simbolizado por el símbolo. Si tuviéramos solamente un símbolo y no el simbolizado, ¿cómo asimilaríamos la vida que nos quiere dar el simbolizado por el símbolo? Entonces tenemos al simbolizado y tenemos también el símbolo. Y no es necesario que haya el falso dilema en que es un símbolo o está la presencia real. Está la presencia real a través del símbolo. Está lo espiritual a través de lo literal. Está Dios manifestado en carne. Está la Biblia inspirada por Dios, pero escrita por hombres cuya personalidad permanece. Inclusive se nota la diferencia de personalidad de unos y otros de los escritores de la Biblia, aunque son inspirados por el mismo Espíritu Santo, su estilo, su personalidad, su historia permanece porque son hombres. No necesariamente porque son hombres, entonces no es inspirado. O porque si es inspirado, entonces ya no puede tener la personalidad del hombre. O porque si es espiritual ya no puede ser literal. O que si entonces es literal, entonces quiere decir que no es espiritual. No, no es así. Las dos cosas están presentes. Y una se expresa a través de la otra y son complementarias y no son contradictorias. Entonces no siempre hay que deslizarse en la apariencia de los falsos dilemas. O que la Nueva Jerusalén es espiritual o es literal. Algunos porque entienden el simbolismo espiritual, entonces niegan el aspecto literal. Otros porque creen en el aspecto literal, piensan que no puede tener ningún sentido, sustento espiritual. Y no necesariamente tiene que haber un dilema en esto, sino como dice Hebreos, la epístola de los Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros vemos el tabernáculo y leemos la simbología en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la tipología, pues ciertamente que la tipología se refiere a un tipo, pero ese tipo se refiere a un antitipo, o sea, a una sustancia espiritual real que está siendo simbolizada. Y no necesariamente tenemos solo el símbolo, sino que tenemos lo simbolizado juntamente con el símbolo. Entonces lo literal es como lo que representa en forma simbólica una realidad espiritual, pero no por creerse y tenerse y aceptarse la integridad de lo espiritual, necesariamente se tenga que desechar una realidad literal. No porque el oro de la Nueva Jerusalén simbolice la naturaleza divina, necesariamente no tenga que existir oro. No porque las perlas representen tal cosa, necesariamente no tengan que existir ellas. No porque las aguas vivas representen el espíritu, necesariamente no tengan que haber aguas, sino que está el espíritu y están las aguas. Está lo que simboliza el oro y está el oro. Está el aspecto espiritual y está el aspecto literal. No necesariamente se tiene que pensar que es un dilema, sino que es algo complementario que puede coexistir de una manera normal sin necesidad de entrar en conflicto. Ese conflicto acerca, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, o sea, ese falso dilema que algunos presentan, se ha presentado también en el campo, como le dije, de la teomnestia. La teomnestia es la ciencia que estudia la inspiración de la Biblia. Viene de teos, Dios, y con P, neustos o neuma, o sea, inspiración de Dios. Entonces, la ciencia bíblica que estudia todo lo relativo a la inspiración de la palabra de Dios
lo que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, etcétera, etcétera. Y Jesucristo dijo, la escritura no puede ser quebrantada. O sea, esa palabra inspirada por Dios es una palabra griega que usó el apóstol San Pablo en la epístola a Timoteo, donde habla de esto, y esa palabra es teopneustia. La voy a escribir en el tablero para que mis hermanos familiaricen con ella, porque es una palabra del Nuevo Testamento y que es el nombre de una de las materias que está en el plano orgánico de la escuela de la obra, ¿no? Que es la materia que se ocupa de estudiar todo lo relativo a la inspiración de la Biblia. Amén. Entonces, Teo significa Dios, y Neustia viene de Neuma, que significa espíritu, o soplo, o aire. Entonces es la palabra soplada por Dios o la inspiración de Dios. La teopneustia es la materia que se ocupa de la inspiración de la Biblia. Entonces hay diferentes doctrinas acerca de la inspiración. Algunos piensan que los escritores simplemente perdieron su personalidad, que el Espíritu de Dios les dictó las palabras en forma literal, pero que ellos no tenían personalidad. Pero cuando tú examinas la Biblia, compara las cartas de Pablo con las de Juan, comparas a Daniel con Ezequiel, a Ezequiel con Amós, Amós con Isaías, ves la clara personalidad de la persona. Ves a Job, ves a Salomón muy diferente, Pablo muy diferente de Juan. O sea que Dios no anuló la capacidad humana, la naturaleza humana, la personalidad humana, las características de la personalidad de la persona, y sin embargo la utilizó. ¿Ve? Entonces, el mecanicismo es una doctrina equivocada acerca de la inspiración divina que pretende enseñar de que la inspiración anula la personalidad y crea ese falso dilema. Bueno, la Biblia es de Dios y no es de hombres. Otros que se van al racionalismo y dicen, no, pero es que no se dan cuenta que esto es muy humano, no se dan cuenta del estilo del uno, el estilo del otro, cómo su personalidad, el medio cultural en el que vivió permanece y se nota en su trabajo, y aquí se ve esto y se ve aquello, y cómo este dice las cosas de una manera, este de otra, se ve que es muy humano. Entonces esto es solamente humano, la Biblia es un libro de hombres y no de Dios. Se van al otro polo. Ese es el falso dilema. ¿Ve? O que es inspirado por Dios o que es escrito por hombres. Pero ese es un falso dilema, porque es inspirado por Dios a través de hombres que Dios no anuló en su personalidad y utilizó su estilo, su característica, su época, su lenguaje. Inclusive hay veces, si la persona es ignorante, escribe con una gramática ignorante. Si la persona es culta, escribe con una gramática muy culta. Si ustedes comparan, por ejemplo, la epístola a los Hebreos y el Apocalipsis en el idioma griego, van a darse cuenta de la diferencia de la gramática. La epístola a los Hebreos es un griego clásico, impecable, lindo, hermoso desde el punto de vista griego, es un griego muy bonito. En cambio, el griego del Apocalipsis es un griego tosco, una gramática incluso novedosa, rara, hay veces popular, sin guardar las reglas de la gramática clásica. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró la epístola a los Hebreos, inspiró el Apocalipsis, pero utilizó a Juan, que estaba en la isla de Patmos en una condición difícil y que él era un hombre que había sido sin letras, y lo utilizó para escribir el Apocalipsis así. Y los que son conocedores del griego entonces se encuentran como muy tosco ese griego de Juan comparado con el griego del autor de la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, en cambio, es un griego clásico, como el de Lucas también, que es un griego muy hermoso, muy bien pronunciado. Es como cuando tú oyes a una persona hablando y te das cuenta, bueno, esta persona que está hablando en castellano, esta persona es culta, esta persona es ignorante, esta persona utiliza palabras técnicas, palabras exactas, usa ejemplos, no usa redundancias. En cambio, esta otra persona pues se expresa y le entendemos lo que dice, pero lo hace como decir sin cultura, y sin embargo es el mismo idioma. O sea,
que Dios no pasa por alto la personalidad de los hombres que Él utiliza en la Biblia. Y sin embargo los inspira sin anular su personalidad y sin anular los mismos métodos humanos. Algunos dicen, no, pero es que aquí uno se da cuenta de que el autor estuvo investigando. Y la investigación es una actitud humana, eso no fue que Dios le habló, sino que Él investigó. Pero quieren crear un falso dilema. ¿Quién dijo que Dios no puede utilizar la investigación del hombre? ¿Acaso no hizo Él al hombre normal como su propio vaso, como su propia casa? Y utiliza al hombre normal. Entonces, algunos quieren crear el falso dilema entre el racionalismo y el mecanicismo en la inspiración. Pero no es ni una ni otra, no hay tal falso dilema. Las dos cosas son reales. Lo mismo pasa con el asunto de la Biblia y con el asunto del de Cristo. El asunto de la Biblia es lo mismo que el asunto de Cristo y lo mismo que el asunto de lo espiritual y lo literario, que se quieren crear falsos dilemas que no existen, sino que las dos cosas coexisten complementariamente, una expresándose a través de la otra sin anularla. En la divinidad de Cristo algunos ven los aspectos de, como aquí vimos la vez pasada, donde se declara claramente su divinidad, la declaran los profetas, la confiesan los apóstoles, la declara y la revela el mismo Señor Jesús, ¿no? Y está claramente tipificada incluso la divinidad de Cristo. Pero entonces algunos otros miran en los aspectos de la humanidad de Cristo. No, pero si aquí Él no sabía esto, pero si aquí Él dijo que el Padre era mayor que Él, y empiezan a ver los aspectos de su humanidad. Y quieren crear el falso dilema, que Cristo no es Dios, sino solamente hombre. Otro dice, es Dios y no es hombre, y se crea un falso dilema. Jesucristo es Dios y es hombre. La Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios y escrita por hombres. Existen realidades espirituales que se reflejan en cosas literales, y las cosas literales no necesariamente están negando la verdad espiritual, pero tampoco una realidad espiritual necesariamente tiene que negar una existencia literal que simbolice esa realidad interior espiritual y que sea representada en lo exterior. O sea, son dos aspectos complementarios que no debemos permitir que se nos presenten como falsos dilemas y que se nos obligue a escoger o es esto o es esto, cuando son las dos cosas. Con respecto al asunto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, también se quieren presentar falsos dilemas. O Dios es soberano y ha predestinado y ha ordenado y ha providenciado, y el hombre no tiene la culpa de nada y es solamente, como decir, un títere que lo maneja la determinación de Dios, y se vuelven deterministas al ver la realidad de la soberanía divina. Y otros se van al otro polo y dicen, no, el hombre es responsable y Dios no interviene, Dios no... Pero se olvidan de que existe una concurrencia, que la soberanía divina utiliza la responsabilidad humana, y que la palabra nos dice que nada podemos hacer sin Él, pero la misma palabra nos obliga a hacer a nosotros las cosas de la mejor manera que podamos, y nos responsabiliza de hacerlas. Y Él dice, yo quise, pero tú no quisiste. Y Dios hace responsable al pueblo por no haber querido, pero también nadie puede querer si Él no le ayuda. Entonces se quieren presentar falsos dilemas. O Dios es soberano y yo no soy responsable, o yo soy responsable y Dios solamente es un espectador. Ese es un falso dilema, porque Dios es soberano y no es solamente un espectador. Pero yo también soy responsable, y Dios en su soberanía y en su intervención utiliza mi responsabilidad. Así que debemos evitar que se nos presenten como dilemas cosas que no son dilemas, sino que son complementarias. Esto lo digo a propósito de lo que veníamos diciendo aquí en relación al programa de Dios, a la venida de Cristo, si es espiritual, si el cuerpo espiritual es solo espíritu, eso tiene carne y hueso, ¿cómo puede tener carne y hueso y ser a la vez un cuerpo espiritual? Pero la Biblia presenta las dos cosas. La Biblia habla que es un cuerpo espiritual, dice cuerpo espiritual, pero también dice, no soy un espíritu solamente, sino que tengo carne y huesos. Entonces, no debemos aceptar
de que se nos ponga a escoger entre una cosa y la otra, sino que tenemos que aceptar las dos cosas. Las dos cosas. Siempre que la Biblia presenta una cara y presenta la otra, no debemos caer en el falso dilema de aceptar una y rechazar la otra, sino aceptar las dos. Las dos son reales. Si la Biblia habla de un río que sale del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, eso no puede decir, bueno, ese es un río espiritual que representa el Espíritu. Sí, es verdad. Pero si ya dices, pero eso no puede existir un río real, lleno de vida, exterior para... Entonces ya están negando lo literal. Dice, no, eso solamente es un río exterior real y no puede ser espiritual. Entonces estás cayendo en un falso dilema. El río del Espíritu puede ser representado por un río de aguas vivas literales. Y no necesariamente tiene que ser contradictorio. Tú puedes aceptar toda la verdad de lo espiritual y toda la verdad de lo literal sin que necesariamente se contradigan, sino que uno se exprese a través del otro, el otro represente al uno y los dos estén sincrónicamente realizados, sin que sean opuestos. Es lo mismo, bueno, la calle de la ciudad, bueno, es una sola calle porque Cristo es uno solo, la vid, el árbol, las medidas, eso significa esto, significa aquello, sí, todo tiene un significado, pero ese significado acaso no puede ser representado en forma literal también, porque Dios nos ha hecho a nosotros espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de pronto estudiamos la Nueva Jerusalén y vemos que tiene cosas muy significativas y que todas son significativas. Es decir, no, esto solamente es simbólico, pero no real. La Nueva Jerusalén no existe en la realidad, solamente lo que existe es lo que ella simboliza. El oro simboliza la divinidad, entonces existe la divinidad, pero no el oro. Aquí está el río de aguas vivas, pero eso simboliza el espíritu, es decir, que existe el espíritu, pero no el río. El trono simboliza la autoridad, pero entonces existe la autoridad, pero no el trono. ¿Ve? Entonces se crea un falso dilema, como si o es el espíritu o es el río, o es el oro o es la divinidad, o es una calle o es Cristo el camino. Pero no necesariamente tiene que ser un dilema falso. Las dos cosas pueden ser reales y una expresar a la otra, puesto que están prometidas claramente. Entonces, no debemos nosotros ser arrinconados por falsos dilemas, sino admitir que en estas cosas espirituales existen también símbolos literales que representan las dos realidades y las dos están, como decir, superpuestas una en la otra, incluso manifestadas una en la otra. Así como Dios es hombre y ese hombre es Dios que se hizo carne. ¿Qué es? ¿Es Dios o es hombre? Pues es Dios y es hombre. Es Jesucristo. La Biblia, ¿cómo es? ¿Es inspirada por Dios o es escrita por hombres? Pues es inspirada por Dios y escrita por hombres, y con métodos humanos, y con investigaciones humanas, y con maneras distintas de decir una misma cosa. Uno dice que fue un ángel, otro dice que fueron dos ángeles, y se le aparecieron dos ángeles, ¿cierto? Que era un ángel. Entonces uno quiere decir que bueno, que sí, como Dios va a inspirar una contradicción, porque tiene que ser una contradicción. ¿Acaso el que está diciendo que vio un ángel está diciendo que no pueden ser dos? Podría ser dos, pero uno recuerda a uno, el principal, y el otro recuerda a los dos. Uno dice que es a la salida de Jericó tal, curó dos ciegos, dice Mateo. Mateo es el que dice que son dos, y el otro dice que era un ciego. Entonces, se nos quiere presentar como si fuera un falso dilema. O son dos, o es uno. Y no debemos caer en la trampa de pensar que es opuesto. 2 versus 1, 1 versus 2. Esa palabra versus algunas veces es muy peligrosa usar. Hay veces es peligrosa porque crea la imagen de un falso dilema en cosas donde no necesariamente hay oposición, sino complemento. Entonces, si Mateo dice que eran dos ciegos y el Espíritu le dirigió a él y él era uno de los apóstoles que estaba y vio dos ciegos, pues él se acuerda que eran dos ciegos y él dice eran dos ciegos. Pero Marcos, que no era de los que estaba viendo, se acordó, quizá el ciego principal, a lo mejor era uno mayor y uno menor, y se acordó del caso y se acordó solo de uno,
entonces él dijo que era un ciego. Pero que sea un ciego no necesariamente quiere decir que no sean dos. Que sean dos no quiere decir que uno de los dos fuera el principal y fuera el que se acordaba Marcos y del que no, y que Marcos no se acordaba del otro, que sí se acuerda Mateo. Que se apareció un ángel o que se aparecieron dos. Uno dice que fue uno, otro dice que fueron dos. Si nos volvemos extremistas, pensamos que hay contradicción en la Biblia. Pensamos de que, bueno, son dos, pero no uno. Es uno, pero no dos. Pero si son dos, ¿por qué no puede recordarse a uno de los dos? ¿Se da cuenta? Si Mateo recuerda que eran dos los ciegos, entonces él dijo, eran dos. Pero de esos dos, Marcos se acordó solo de uno. Entonces dijo, era un ciego. ¿Necesariamente hay contradicción? No hay contradicción. Solo que el informe uno lo está dando más completo que el otro. Y son informes complementarios. El hecho es que si hubo una curación de la ceguera por el Señor Jesús, o en uno o en dos. Sí. Eso es. Imagínense que, por ejemplo, algún hermano después de que salimos de acá, en privado, sin que el otro sepa, para saber qué estamos haciendo acá, le pregunta, por ejemplo, a Mercedes, ¿qué estaban haciendo ustedes el sábado de mañana ya? Entonces ella le cuenta lo que desde su punto de vista, su personalidad, sus énfasis, lo que para ella es importante, lo que a ella le quedó grabado, ella cuenta una parte. Luego se la pregunta a Ángela, y luego a Kiko, luego a Rodolfo, y a cada uno se la pregunta. Entonces habrá cosas en que coincidimos, y habrá cosas que uno dirá que el otro no dirá. Y lo mismo el otro dirá otras que este no dijo, y habrá cosas en que una misma cosa se vieron desde dos ángulos, y si la persona es suspicaz y a lo mejor tiene mala intención, va a querer presentar como si hubiera contradicción. Ahí no se sabe lo que ustedes hacían porque este dice que esto y este dice que esto, y va a querer presentar una contradicción, pero no era. El hecho es uno solo, pero uno vio un aspecto y lo que vio cuenta lo que a él le interesa según su personalidad y su estilo y sus intereses. Y el otro cuenta el otro ángulo y el otro cuenta el otro. Pero si es un detective sabio, ¿ve? Entonces él va a juntar rompecabezas y va a tener una visión más completa. Bueno, aquí Mateo dice esto, y Marcos dice esto, y Lucas dice esto. Hay cosas que Juan solamente dice y que no dice Lucas. Por ejemplo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dicen nada respecto al lavamiento de los pies. En cambio, Juan no dice nada respecto del pan y del vino, sino del lavamiento de los pies, pero están hablando de la misma ocasión. Entonces uno dice, no, esto fue una mentira, esto se lo inventaron ellos, porque ellos no van a mencionar el lavamiento de los pies, y porque este menciona el lavamiento y no menciona el pan ni el vino. Pero ¿qué sabe uno? ¿Cuál era el interés de Juan? A lo mejor Juan ya había leído Mateo, Marcos y Lucas y vio lo que ellos habían contado, pero otras cosas que ellos no habían contado, entonces él prefirió complementar lo que los otros no contaron y contó esto. Entonces, no necesariamente sea una contradicción, ni es un falso dilema, sino de que son cosas complementarias que deben ser vistas. Amén, hermanos. Esto lo digo a propósito de esto del misterio de Dios y Cristo, y especialmente de todos sus cumplimientos finales en la Nueva Jerusalén, porque esa misma situación se da a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que personas quieren ver un aspecto y se ponen a pelear, o las otras quieren otro aspecto, y los dos tienen parte de la razón. O sea, usted viene un testigo de Jehová y le muestra un versículo donde dice que Jesucristo dijo que el Padre era mayor que él, pues acéptelo, porque Jesús lo dijo. Pero luego hay otro versículo donde dice el Padre y yo somos uno. O no estemos en igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, siendo igual, se despojó. Entonces en una parte dice que es igual, que es uno, en otra parte dice que es menor. Entonces en una parte presente el aspecto de la divinidad, en otra parte presente el aspecto de la humanidad. Hay versículos donde se hace evidente la humanidad y versículos donde se hace evidente la divinidad. Por eso no se puede confesar la mitad y caer en el falso dilema. O este es Dios, pero no es hombre, o es hombre, pero no es Dios. El docetismo enseñaba su divinidad, pero no aceptaba
su humanidad y no confesaban que Jesucristo venía en carne. Otros aceptan su humanidad, pero no aceptan su divinidad. Los judíos aceptan que Jesús fue un hombre real, incluso un impostor, pero que no era el Mesías y mucho menos Dios. Los musulmanes aceptan la humanidad de Jesús, pero que no era Dios. Incluso aceptan su condición de verbo, pero no la divinidad del verbo. Dicen que el que murió en la cruz fue Judas, que Jesús nació originalmente en María, que es el verbo de Dios nacido originalmente en María, y que realmente ascendió al cielo, pero que murió en la cruz. Eso lo enseña el Corán. O sea, que dar una imagen de Jesús equivocada, parcializada hacia un lado. Los gnósticos tratan de presentar a Jesús diciendo que el Jesús del Nuevo Testamento tenía un padre, que es el Dios verdadero, y que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es otro Dios inferior al Padre de Jesucristo, y de que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no es el Dios verdadero, sino solamente un demiurgo, una potestad inferior, y que el Padre del Señor Jesucristo sí es el Dios verdadero. Y entonces ellos tratan de encontrar contradicciones, porque aquí yo digo esto y aquí el Padre Cristo es así, y entonces se presentan falsos dilemas, y de los falsos dilemas surgen herejías. Se necesita mirar con integridad todos los aspectos, aceptar todas las declaraciones. Si aquí nos dice que la Biblia es inspirada por Dios, entonces lo creemos. Y si nos dicen que fue escrita por hombres, que los hombres investigaron, y uno dice una cosa y el otro la dice de otra manera, eso también lo aceptamos. No es contradictorio, es complementario. Que aquí nos dice que Dios, que Jesucristo es Dios, y aquí que Jesucristo es otro, aquí que es igual al Padre, y aquí que es menor que el Padre, no es contradicción, es complementario. Él es Dios y Él es hombre. Él es en cuanto Dios igual al Padre, Él es en cuanto hombre menor que el Padre. No hay contradicción, hay complemento. Que la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, las dos cosas son verdad. Que la Nueva Jerusalén es espiritual o es literal, no, no aceptemos esa O, no aceptemos ese verso. Las dos cosas pueden ser complementarias y reales. Algunas personas se quedan una gran desilusionada porque ellos pensaban que iban a estar en un paraíso y ahora no, que el paraíso representa la justicia. ¿No? Y entonces dirán, la justicia es como algo, porque ellos tienen necesidades integrales y esperanzas y urgencias integrales. Y si tú le espiritualizas cosas que requieren el cuerpo del hombre glorificado, tú le estás quitando. Y si dices, no, esto es solamente material de las personas que han tenido experiencia espiritual con Dios y que ven lo espiritual, entonces dices, no, pero esto es demasiado bajo para los niños de Cristo, para los inmaduros, para los que no han madurado, los que tienen una mente carnal, natural y no espiritual. Es decir, literal, existe la divinidad y existe la humanidad, existe la inspiración y existe la personalidad humana, existe la soberanía de Dios, existe la responsabilidad del hombre. Eran dos ángeles y era un ángel, eran dos ciegos y era un ciego. No hay contradicción, no hay dilema, son complementos, no son opuestos. También, hermano, esto hay que entenderlo, especialmente ahora que vamos a empezar a considerar las herejías cristológicas, pero será en la próxima ocasión, porque ya llegamos a la hora. Pero entonces después nos vamos a detener un poco en las herejías cristológicas. Es necesario tener en cuenta esto para no caer en herejías o en extremos. Amén, hermano. Vamos a parar aquí.